Saludos mis queridos hermanos, amigos, que el Señor les continúe bendiciendo y derrame su gloria sobre todos y cada uno de ustedes. Este que te habla es Javier Camacho, alias Tío Yoyo. Para que lo sepan, Tío Yoyo, ese es el nombre por el cual muchos jóvenes y juveniles de mi iglesia me reconocen. O mis sobrinos también me hablan así. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, mis queridos jóvenes, mis príncipes y princesas de Cristo. Hoy continuamos con la serie llamada Buscando Soldados para el Reino de Dios. Les recuerdo que esta serie es en búsqueda de aquellos que quieren trabajar la obra, que quieren conocer más de Jesús, que quieren tener una experiencia diferente con Él. Y para poder trabajar esta obra hay que estar preparados, hay que tener unos requisitos, ¿verdad? Son requisitos que no solamente aplican para la vida del cristiano, sino que pueden ser y son de bendición para tu vida como tal, para todo lo que tú hagas. Si tú tienes estos requisitos, si tú tienes estas cualidades que hemos estado hablando, tú vas a poder tener una mejor calidad de vida. No estoy diciendo de que todo de la noche a la mañana cambia y de que vas a ser millonario, etc. Lo que estoy diciendo es que cuando tú caminas bajo la sombra del Todopoderoso, no es que no vas a tener problemas ni dificultades. Es que tienes la certeza de que Jesús camina contigo y de que Él tiene control de toda situación. Aparte de que te conviertes en un ser de bendición para las personas que te rodean. ¿Ves? Esa es la bendición de tener estas cualidades que hemos estado hablando. Voy a hacer rapidito un resumen de lo que hemos estado tocando hasta el día de hoy. Para que ustedes, pues por favor, vean, ¿verdad?, los otros videos, para que vayan en orden. Les recuerdo que estamos buscando soldados para una guerra espiritual que se está aproximando, ¿verdad? Ya el enemigo ganó una de las primeras batallas al permitir, por medio de ley, ¿verdad?, el cambiar la forma o lo que se conoce como matrimonio. Nosotros tenemos ahora que educar a la juventud y a nuestros hermanos y a nuestros padres sobre lo que es el verdadero matrimonio en Cristo. ¿Está bien? Y por eso es que estamos tirando estos videos, porque queremos capacitar no solamente a la juventud, sino a nuestros padres. El requisito número 1 era que una persona que quiere ser soldado del reino tiene que amar a Dios y amar su presencia, ¿verdad? El segundo era que quiere restaurar la imagen de Jesús en sí mismo, la imagen de Dios. El tercer requisito era que una persona tiene que aspirar a trabajar y desarrollar sus dones y talentos. El cuarto era que honre a su familia. Es bien importante que un soldado honre a sus padres. El quinto era que un verdadero soldado, ¿verdad?, aprende, vive y enseña la palabra de Dios y los principios del reino. Y hoy vamos a estar hablando de un requisito maravilloso. Y yo creo que va en contra inclusive, y este requisito en particular casi va en contra de lo que la sociedad, especialmente aquí en Puerto Rico, ofrece o habla. Inclusive, muchas corporaciones o muchas industrias se han levantado alrededor de este concepto nada más. Pero yo lo voy a tocar desde el punto de vista bíblico. Lo primero que voy a decir es el título del requisito y después me voy directamente a su palabra. El sexto requisito para que un soldado esté en el ejército del reino de los cielos es que demuestra fe, pero también la inspira a otros. Yo lo primero que voy a dar es mi punto de vista antes de ir a la palabra. Es más, mejor, voy para la palabra. La palabra dice, no recuerdo exactamente el texto, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es, esa frase debería penetrar en lo más profundo del alma del ser humano, especialmente del cristiano. Pero yo quiero hacer hincapié en la palabra cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay muchas personas, especialmente
muchos pastores, personas que se hacen llamar apóstoles, etcétera, etcétera, utilizan el concepto de la fe para adquirir bendición terrenal. Hay muchas personas que conocen esto como el evangelio de la prosperidad. Yo no estoy diciendo que tener cosas materiales sea malo. Lo que estoy diciendo es que la fe que la Biblia habla no tiene nada que ver con material. En mi estudio bíblico, en lo que yo puedo considerar la revelación que el Espíritu Santo a mí me ha dado, yo he aprendido y he comprendido que la fe que habla la Biblia no tiene nada que ver con obtener riquezas ni materiales. O sea, no es que tú tienes fe que vas a comprarte el auto de último modelo, te vas a comprar el mejor teléfono celular y Dios te lo va a proveer. Fe no es eso. Fe no es que te vas a conseguir el mejor trabajo del mundo, no vas a tener que trabajar tantas horas, pero vas a cobrar como 80 millones de dólares anuales, no. La fe que habla la Biblia es la fe en Dios de que Él tiene control, de que Él lo puede hacer, de que Él puede bendecir tu vida independientemente de la forma en que lo haga. Y si alguno de ustedes tiene, ¿verdad?, algo que decir sobre el tema, por favor, vamos a debatirlo, vamos a hablarlo. No tome por sentado lo que yo le estoy diciendo. La idea de estos canales sociales es poder dialogar, poder argumentar, poder intercambiar ideas. Probablemente yo esté cometiendo un error aquí mismo. Por eso yo estoy diciendo, yo le voy a dar mi punto de vista de lo que es la fe y de lo que tiene que ser la fe. Yo veo muchas personas, y a mí también me pasó, que están constantemente detrás de Dios orando y pidiéndole cosas materiales. Y la fe que habla la Biblia, lo único que implica es que si tú tienes fe en que Jesús, en que Dios te guarda y te cuida y que no te hace daño y que te provee, tú vas a estar bien. Entonces, cuando tú aprendes a descansar y a tener fe en esa palabra de que Jesús, de que Dios está en control de toda situación. La palabra dice que todos los cabellos de tu cabeza están contados. Significa que Dios tiene control de todo. Obviamente yo no puedo hablar mucho de eso porque yo soy calvito. Pero la idea, el concepto de fe que el mundo hoy en día, especialmente muchas iglesias, están tratando de proyectar. Hay que tener mucho cuidado que no sea algo contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué yo digo esto? Recientemente yo estoy estudiando el Antiguo Testamento, los primeros libros del Pentateuco, y ahora mismo hoy comencé a leer Deuteronomio. Deuteronomio realmente es la repetición de la ley, de la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y todas las leyes, es Moisés recordándole de lejos porque él no pudo entrar a la tierra de Canaán. Para que ustedes vean dónde está el contraste, Moisés tenía fe en Dios. Aún así no pudo ver la tierra prometida. O sea, no entró porque la vio de lejos. Ustedes ven cómo es esto, pero él siempre confió. Y aún así en sus momentos de algún tipo de duda, él iba a Dios. ¿Ves? Ese es el tipo de fe que debemos tener. Abraham, padre de la fe, nunca se dice en la Biblia que él fue perfecto. Él cometió errores. Pero cuando Dios le decía algo, él lo iba y lo hacía, sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque su fe dictaba lo siguiente, y es que Dios provee, Dios da, Dios ayuda, Dios responde, Dios va a estar ahí en el momento en que yo lo necesite. En ninguna parte de la Biblia habla de que si tú tienes fe de que Dios te va a dar 20 millones de dólares, Él te los da. ¿Ve? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de fe que nosotros tenemos.
Porque la fe que todo soldado en Cristo debe tener es la fe de que Dios provee. Es la fe de que Dios restaura. Pero por encima de que Él provee y restaura, es la fe de que Él es el que toma las decisiones y tiene control de su voluntad. Y si su voluntad es hacernos sufrir para bendecir a otros, esa es su fe, esa es la voluntad, punto. Pero tenemos que tener fe como la fe que tuvo José, que aunque probablemente José lloró, peleó, le oró a Dios que le devolviera a su tierra para estar con su padre, probablemente estuvo orando y llorando por el dolor que sus hermanos le causaron. Cuando llegó el momento de la verdad, de la reunión, él lo único que dijo fue: yo los perdono porque esto Dios lo permitió para yo poder estar aquí en el momento difícil y poder ser de bendición a la familia de mi padre. A eso es lo que yo me refiero. O sea, cuando tú lees la historia de José, tú te das cuenta de que un hombre fuera de lo que fue Jesús, que para mí es la segunda historia más hermosa después de la historia de Jesús en la Biblia, es que él tuvo fe en todo momento y se mantuvo íntegro en todo momento. La Biblia no habla ni uno solo que yo sepa, que le oró a Dios por $20 por dinero, por cosas materiales y se los dio. Pueden haber historias donde Jesús le pidieron algo y se les da. Pero mira, para que tengan una idea de lo que es murmurar y llorar por algo que nosotros creemos que necesitamos y ponemos nuestra fe en que Dios lo va a dar y le estamos reprochando a Dios en todo momento de que no los dé. El pueblo de Israel estuvo murmurando en el desierto porque tenían hambre, estaban cansados de lo que Dios estaba proveyendo. La palabra dice que Dios le dice a Moisés: me cansé de esta gente, le voy a dar carne, porque el pueblo estaba pidiendo, como lo que tenía era maná. Por cierto, maná no significa pan, es que parecía, hacían pan con ese tipo de semilla, ¿verdad? Pero lo que significa maná en hebreo, si no me equivoco, en el lenguaje, tengo que buscarlo bien, ¿qué es esto? ¿Ves? Si tú me das un plato de comida, yo no sé lo que es, yo le puedo llamar maná, porque no sabemos lo que es. Significa, ¿qué es esto? Por eso es que dicen, cuando caía maná del cielo, y ellos lo que estaban queriendo decirle, caía algo que yo no sé qué es del cielo, pero me lo comía, porque lo proveía el Señor. ¿Ves? La fe de un cristiano, de un buen soldado, es que sabe que Dios va a proveer. Independientemente no sepan lo que es, si Dios lo provee, es bueno. Pero como nosotros somos testarudos, y especialmente por Israel, lloraron porque querían carne. Querían comer pollo, probablemente unas chuletas fritas, probablemente un pavo, pero nos dice la palabra que le envió aves, una codorniz creo que fueron, que podían estar caminando 3 días y no se acababan de la cantidad de aves que había. Y podía estar caminando de vuelta para atrás, le salían hasta por las narices. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mientras por un lado tú te estás quejando de lo que Dios te está proveyendo, tú estás poniendo tu fe en lo que tu corazón quiere y no necesariamente lo que tu corazón quiere es de bendición para ti. Dice la palabra que después ellos se hartaron de tanta, porque usted se puede imaginar, si usted está metido en carne podrida de 3 o 4 días, eso huele mal. Si usted nunca le ha pasado por el lado a un perro, a un gato muerto, eso tiene un olor desagradable. El pueblo de Israel se rebela en contra de Dios, murmura en contra de la bendición que Él le da y produce que miles y millones de aves se mueran, estén cerca de ellos para que ellos se las coman, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de que se hastíen de la bendición que Dios les da. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios. Porque Dios no te va a dar lo que tu corazón quiere, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y la fe de un verdadero soldado es decir, yo confío que Dios tiene control de mi situación.
Y como Él tiene control de mi situación, Él sabe lo que yo necesito, yo no tengo por qué desesperarme. Fe no es que tú crees que Dios te va a dar un auto nuevo. Fe es que a lo mejor el vecino tuyo va en la dirección que tú vas y Él te da pon. Y aún así es ser agradecido porque por lo menos la mayoría de nosotros tenemos 2 piernas en que caminar. Y si te hace falta una pierna, probablemente tengas una muleta, ¿verdad? O un bastón, o tienes una silla de ruedas para moverte. ¿Ves? La fe se compone de 2 partes. Confiar en que Dios provee de la manera que le dé la gana proveer, pero ser agradecido con lo que Él da. Yo les voy a dar un testimonio rápido de algo que a mí me sucedió una vez. Y es que yo recuerdo que yo estaba preparándome algo de comer, no tenía nada de dinero, lo que tenía eran unas plantillas, en Latinoamérica creo que se le conoce como la plantilla de las tortas. Lo único que tenía era jamón y queso, más nada, tenía mucha hambre. Y mientras yo me estoy preparando la comida, yo empecé a llorar. Porque no era lo que yo me quería comer. ¿Ves? Mi cuerpo quería comer otra cosa. Y yo empecé a llorar molesto porque no había comida en mi casa. Y recuerdo que en ese instante yo mismo comencé a regañarme y a ministrarme diciendo, canto de estúpido, ¿por qué te quejas? Por lo menos tienes comida. Por lo menos no te estás yendo a la calle con hambre. Por lo menos tienes de qué comer. Hay personas que llevan días sin comer. Y en ese instante comencé a llorar más fuerte y empecé a pedirle perdón a Dios y darle gracias. ¿Por qué? Porque estaba siendo mal agradecido por lo que ya Dios había provisto. Me estaba quejando del maná. Me estaba quejando de lo que Él permitió que hubiese en mi casa. Pero eso fue hace varios meses. Yo no he parado de comer todos los días. Yo todos los días como, aunque sea un plato o 2 de comida. Y no son platos sencillos, son platos chéveres. ¿Ves? De eso se trata la fe en Dios. Primero tienes que estar agradecido con lo que tienes. Tienes que vivir agradecido. Porque cuando tú tienes agradecimiento en lo que Dios te da, puedes comprender por completo lo que significa tener fe. Dicen que la fe, ¿verdad? Dice no, la palabra dice, la fe es la certeza de lo que no se tiene con la esperanza de lo que no se ve, si no me equivoco. La Biblia no dice, fe es saber que Dios te va a dar un auto nuevo. Fe es saber que te va a dar una novia nueva. Fe es saber que lo que Dios tenga planificado para mi vida, yo con gratitud lo acepto. Y hasta que nosotros no aprendamos a vivir de esa forma, no vamos a poder jamás y nunca infundir fe en la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque cuando venga alguien a hablarte de sus problemas, a buscar consejo en ti, tú no le vas a poder decir tienes que tener fe en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú eres un mal agradecido y después te estás quejando y no estás demostrando tu fe, no vas a poder inspirarla en otro. ¿Ves? Cuando alguien es completamente agradecido y tiene fe en Dios para poder inspirar esa fe en otras personas, no tiene que estar vendiéndole sueños falsos. Lo único que le tiene que decir, tú sabes que yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no sé qué es lo que Él quiere hacer con tu vida, pero si Él te está permitiendo este dolor es porque algo grande Él quiere que tú aprendas, algo importante Él quiere que tú aprendas. Y si tú tienes fe en Dios, tienes que entender que después de que toda esta situación pase, tú vas a ser una mejor persona en Cristo. Eso es inspirar la fe en las demás personas. Inspirar fe en otros no es decirle, si tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. No, es decir, si tú confías en que Dios está en control, Él te va a bendecir. Eso es fe. ¿Sabes por qué yo digo esto? Y no me voy a favor ni en contra específicamente de otro tipo de doctrina. Porque si Dios permite que mi papá, que por cierto mi papá murió, pero si Él permitió que muriera es por algo Él quería que yo aprendiera. Es porque Él quería liberarlo. Para mí, a mi entender, quería liberarlo de un dolor mayor. Es porque lo más seguro, porque mi papá mientras estuvo en la cama, Él conoció al Señor Jesús y lo aceptó como su Salvador. Y mi fe dicta que Él fue salvo y se fue con Cristo.
Y probablemente si mi papá se hubiese recuperado de su enfermedad, a lo mejor volvía al alcoholismo. Y entonces la segunda oportunidad de conocer a Dios no la iba a tener y se iba a perder en el infierno. Para mí, en mi fe dicta que Dios tocó la puerta de su corazón. Mi papá dejó entrar a Jesús en su corazón y se fue salvo para el cielo. Eso es fe. Eso es mi fe. Pero si Dios tomó la decisión de no salvarlo, ese es problema de él. Como quiera, yo confío en que Dios tomó la mejor decisión. Yo veo muchas personas que llevan años en la iglesia estudiando la palabra y no llegan a ese nivel de fe. Y yo apenas llevo 5 años. Yo no estoy diciendo que yo tengo más fe que nadie. Yo me he quejado ante Dios. Yo he peleado y he combatido con Dios. Y me he quejado porque no entiendo, porque mi forma de ser a veces no entiende por qué yo estoy pasando por situaciones innecesarias. Pero después comprendo de que como Él es magno, como Él es perfecto, como Él es Dios creador, Él hace lo que le da la gana. Y yo tengo que aceptar su voluntad. Y no puedo permitir que mi parte humana interfiera con su plan. ¿Ves? Si Él me quiere hacer sufrir a mí para que otros aprendan la lección, gloria a Dios por eso. Si Él quiere que yo sufra para que otros sean para que ese sufrimiento sea de bendición a otras personas, gloria a Dios y aleluya. Porque eso significa que Él me vio a mí apto y capaz de aguantar esa prueba. Para cuando esa prueba termine, yo estar más fuerte en Cristo. Para que mi fe sea aumentada. Para que mi gozo por el Espíritu Santo sea más grande. Y por ende poder serle bendición a otras personas. Durante todo el transcurso de la Biblia, esa es la historia que se repite una y otra vez. Poner a prueba a uno de sus soldados, a uno de sus sargentos, ponerlo en sufrimiento, pero para que sea de bendición a otras personas. No existe ni uno solo que se mencione en la Biblia que no haya pasado por una tribulación. Inclusive su Hijo, Jesucristo, el menor de los... ¿cómo fue? El menor del cielo, ahora no me acuerdo. El mayor, porque Él es el mayor de todos. Se hizo menor, ahora me acuerdo, perdón. El mayor de todos se hizo menor que todos. Se sometió a la ira de su Padre. Sufrió lo que tú y yo hemos sufrido. Tentaciones, golpes, contiendas. Probablemente sintió celos en algún momento. Se molestó. Él era humano. Probablemente sintió algún tipo de deseo o amor por alguna otra persona, especialmente una dama. Él era humano, Él era hombre tal como tú y yo lo somos. O mujer, que también siente y padece por otro hombre. O sea, Él se sometió a la carne, pero se mantuvo fiel. ¿Y qué dice la Biblia? Como quiera murió, pero Él fue resucitado, venciendo la muerte, venciendo los planes del diablo. ¿Ves? La Biblia completa habla de eso. Pero la fe de estas personas estaba en que Dios iba a hacer algo grande a través de ellos para el resto del pueblo. ¿Ves? Si Jesús nunca hubiese sido resucitado, hubiese sido un discípulo más, entonces nuestra fe sería completamente inútil. Pero la fe de nosotros es que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea y que crea que fue enviado por Él y que dio la vida por nosotros, no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es fe. Mi fe dice que Jesús salió al encuentro mío hace más de 5 años atrás. Y que en algún momento dado yo me topé con Él y Él me dijo, heme aquí, ¿qué vas a hacer ahora? Y hace como 3 o 4 años yo me sometí y le he dedicado mi vida a Él, buscando hacer su voluntad.
Y este que les está hablando ahora mismo ha tenido momentos difíciles, momentos de sufrimiento dentro de la iglesia, donde ha sido rechazado y señalado. Pero yo pude en cualquier momento decir, yo no aguanto esto, yo me voy. No, yo he aguantado porque yo sé y mi fe dicta que Dios tiene control, que Él es mi juez y que algo Él va a hacer para que sea de bendición no solamente a mi vida, sino a la vida de otras personas. No tiene nada que ver con materialismo. Recuerden esto bien importante y con esto cierro. ¿Dónde está tu fe? Si tu fe está en que Dios te va a proveer cosas materiales, desde ya te digo, conviértete de nuevo, arrepiéntete. Pero si tu fe está en que Dios puede cambiar tu vida y de que no importa lo que estés pasando, la situación económica, la situación de salud, la situación familiar, la situación de noviazgo o de matrimonio, fe es que Dios tiene control. Y si a Él no le da la gana de reconstruir ese matrimonio o ese noviazgo, es porque algo mejor Él tiene. Es porque algo te quiere hacer. Fe es someterte a la voluntad de Dios, aunque no sea lo que tú quieras hacer, pero confiando de que lo que Él vaya a hacer es bueno para tu vida. Así que por favor dejen de estar llorando tanto y pidiéndole cosas a Dios sin antes pedirle, muéstrame tu voluntad. A veces pasamos años y meses llorando por una novia, por un novio, por un matrimonio, por un hijo, sin siquiera pedirle a Dios, muéstrame tu voluntad. Porque cuando le pides a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que yo estoy haciendo las cosas mal. A lo mejor le estoy pidiendo que mi matrimonio se salve, pero yo no sé cuál es tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Y yo voy a tener fe de que voy a aceptar tu voluntad como que es perfecta. Entonces que el Señor se mueve. ¿Por qué es que se mueve? Porque la palabra dice que Él es un caballero. Y Él no va a estar haciendo nada sin permiso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escuchase mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, o con ella. Yo recuerdo un tiempo de mi vida que yo estuve llorando mucho, porque no tenía amigos o no tenía dinero. Y para mí era bien importante no estar solo, no en cuestión de pareja, sino no estar solo en mi casa. Y yo pasé por casi un año más de soledad continua, constante, donde las pocas amistades que tenía no eran muy genuinas, que digamos. No tenía dinero, y el poco dinero que tenía pues lo compraba en alcohol y cigarrillos. Después que dejo de beber, me quedo solamente con el cigarrillo. Estuve mucho tiempo sin beber. Mucho tiempo, yo no bebo, perdón. Estuve mucho tiempo todavía con el cigarrillo. Y en ese periodo de soledad, que yo peleaba con Dios, recuerdo que yo despedí el año, unas navidades, solo. Y yo peleaba con Dios porque yo no entendía por qué Él permitía eso. Hoy yo les puedo decir por qué era. Él quería tener una intimidad conmigo. Y mientras yo estuve peleando con Él, mientras yo estuve forcejeando, orándole por cosas vanas, Él lo único que hacía era pasándome por la prueba. Y no fue hasta que yo entendí qué es lo que Él quería hacer conmigo, no fue hasta que yo doblé rodilla y dije, muéstrame tu voluntad, que yo vine a entender que Él lo único que quería era estar a solas conmigo para poder moldear mi corazón. Y les aseguro que ha sido, ahora que yo entiendo eso, ha sido la experiencia más grata que yo he tenido con el Señor desde el punto de vista de mi reconciliación. Yo he podido ver cómo mi corazón y mi mente ha sido transformada por yo solamente cambiar mi oración de dame dinero a muéstrame tu voluntad. Verá, tu fe es que Dios está contigo. Ese debe ser tu fe. ¿Tú quieres emprender un negocio? Hazlo. Lo único que tú necesitas para emprender un negocio es educarte y tener fe de que vas a cometer errores, pero que Dios va a estar contigo para educarte lo suficiente para tener algún tipo de éxito. Él no simplemente te va a dar el dinero y ya.
Tú tienes que hacer tu parte. Yo no estoy diciendo que no tengas un negocio. Yo no estoy diciendo que no puedes pedirle a Dios dinero. Yo lo que estoy diciendo es que pídele que te muestre su voluntad para que tú puedas tener prosperidad en esta vida. Prosperidad, desde el punto de vista cristiano, no es otra cosa para mí que una persona que se educó lo suficiente como para establecer un negocio. Y desde el punto bíblico, tuvo fe en que Dios lo iba a bendecir, no a través del negocio, sino a través de la enseñanza. Porque si tú pones tu confianza en que Dios te va a educar, Él te va a prosperar, pero no te va a prosperar con dinero, te va a prosperar con educación, porque estás confiando en Él. Estás confiando de que Él va a educarte, de que Él te va a abrir puertas cuando tú lo dejes. Pero todo esto conlleva ¿qué? Un proceso. Y la fe en Dios es saber que ese proceso es beneficioso. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese proceso, empiezas a entender que estás en un proceso, entonces aprendes a descansar. Cuando tú logras todo eso, y podemos estar otros días y podemos debatir esto, probablemente saca tiempo para desarrollar el tema mejor. Pero si nosotros no hacemos la primera parte, si no aprendemos a tener fe, y fe es bien fácil, tener fe la fe no se puede medir, quien la mide es Dios. Pero cuando tú empiezas a tener fe en que Dios es, Él hará. Entonces puedes inspirar fe en los demás. Inspirar fe en otros es fácil cuando tú caminas en fe. Y para los que no les gusta decir lo que es fe, fe no es pedirle a Dios material, sanidad, etc. Fe es decirle a Él, yo confío en ti. Tú sabes que si a mí Dios me quiere dar cáncer, porque Él entiende que es la mejor manera para que una persona se convierta, porque a través del testimonio del cáncer, otras personas, yo lo acepto. Fe es aceptar su voluntad. No es que yo quiera tener cáncer. El mensaje principal es que yo lo que quiero es que Dios me utilice para que otros sean bendecidos a través de su palabra. Cuando tú ves las cosas, todo cambia. Tener fe e inspirar la fe en otros es lo más importante, ¿verdad? Es el centro de todo soldado en Cristo. Aparte de todo lo que hemos dicho. Porque tú puedes amar a Dios, pero no tener fe. Porque tú puedes honrar a tu familia, pero no tener fe. Porque tú puedes leer la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra, pero aún así no tener fe. Yo creo que con eso debo cerrar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden que les amo mucho en el amor de Cristo. Y si usted quiere debatir todo esto que estemos hablando, por favor comenta abajo, aquí debajo del video. Suscríbete para que puedas seguir recibiendo estos mensajes y escribe para ver de qué manera podemos seguir desarrollando temas que sean de beneficio no solamente para ti, sino para tu familia. Recuerda que estamos buscando soldados. Apenas quedan 4 temas más para cerrar esto y comenzamos con una etapa nueva, con adiestramiento. Todo soldado tiene que ser adiestrado. Y esto que estoy hablando solamente son los requisitos. O te podrás imaginar la cantidad de trabajo que hay allá afuera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor Jesús resplande su rostro sobre ustedes. Lectura bíblica para el día de hoy, Salmo 32:8, que es mi salmo favorito. Así que, gracias. El Señor sea con ustedes. Bye bye.